Le agradezco que está Mafer González, doctora gastroenteróloga pediatra. Bienvenida, buen día. Gracias por la invitación. Más allá del régimen que uno pueda decidir, que sea vegano, carnívoro, etcétera, etcétera, la pregunta central es esta. ¿Los niños cuánto necesitan comer carne para estar bien nutridos? Es importante entender que hay etapas de crecimiento que son vulnerables a los nutrientes que damos. Sí. De los 0 a los 3 años y en la pubertad de adolescencia. Entonces ahí tendríamos que cuidar, dar un buen aporte de proteína. Pueden ser proteínas de origen vegetal, no necesariamente de origen animal, Sí. pero no todas las proteínas de origen vegetal nos garantizan todos los minerales que se necesitan. Ácido fólico, hierro, zinc. Entonces tendríamos que cuidar una adecuada suplementación. Si por alguna decisión personal o incluso por falta de recursos, no puedo tener acceso o no quiero tener acceso a la carne, ¿cómo lo podemos sustituir en estos rangos que nos colocas? De 0 a 3 años y más adelante. Promoviendo la leche materna. Primero, sí. Y una lactancia materna que dure lo más que se pueda. ¿Sí? Los primeros 3 años, recibir leche materna nos aporta un buen porcentaje de proteína de alto valor biológico porque es proteína animal, proteína de leche humana. Hay otros alimentos que nos aportan proteína, por ejemplo, las leguminosas. Aquí tenemos a frijoles, lentejas, habas, alubias, alverjón, soya, por ejemplo. Esto desde los 0 a los 3 lo podemos introducir. Bueno, a partir de la alimentación complementaria. Ya lo podemos introducir. Sí, ya lo podemos introducir. Sí. Evidentemente las porciones van a cambiar conforme los niños crezcan. También tratar de preferir alimentos, por ejemplo, como cereales, que algunos cereales también nos aportan proteína, como por ejemplo la quinoa, pero cereales que estén fortificados. Por ejemplo, la tortilla es un cereal fortificado y las pastas comerciales en México están fortificadas con complejo B y ácido fólico. Muy bien. Y grasas con proteína, cacahuates, nueces, almendras, pistaches, son una buena fuente de proteína también. Ahora, a nosotros de pronto nos cuesta trabajo entenderlo. Para ustedes los médicos es mucho más fácil de pronto saber las porciones. Digamos que de manera sencilla, si yo voy a sustituir la carne, ¿como qué cantidad de granos o de carbohidratos o de cereales o de grasas podemos usar en el día a día? Bien, como comentario general siempre quiero recomendar que se acerquen a un especialista que haga un cálculo correcto, porque estamos hablando de niños. Cierto. En etapas vulnerables. De acuerdo. Pero, de manera general, un niño, por ejemplo, de 0 a 3 años va a requerir de 3 a 4 porciones de cereales al día. Sí. Quinoa, arroz, tortilla, pasta. De leguminosas, más o menos 2 porciones al día, 1 porción al día, considerando que está recibiendo aporte por parte de la leche. Que si no hubiera acceso a la leche materna, entonces tendríamos que elegir una fórmula infantil de origen vegetal, que no es lo mismo una leche vegetal o bebida vegetal. ¿Sí? Tiene que ser una fórmula adecuada. Y más o menos de grasas con proteínas de 2 a 3 porciones al día, en un niño de 0 a 3 años. Ahora, ¿cómo sustituir la carne de un niño de 9 a 15 años más o menos? Ahí sí es retador porque el porcentaje de energía aumenta, entonces de pronto las porciones de cereales, prefiriendo los fortificados y que aportan proteína, incrementan de 8 a 10 porciones al día. De leguminosas tendrían que ser de 4 a 5 y más o menos de grasas con proteína a veces llegamos hasta 6 porciones al día. No siempre estas porciones le caben a los niños, se sienten satisfechos muy rápido porque específicamente las leguminosas son el alimento que más fibra nos aporta. Sí. Entonces a veces encontramos algunos de estos alimentos que ya están convertidos, por ejemplo, en proteína en polvo y se pueden agregar a agua para que se haga un tipo de bebida, ¿no? Pero específicamente que estén calculadas y fortificadas de forma correcta para esa etapa. No son las bebidas vegetales en sí, sino proteínas hechas con el complemento de aminoácidos que se requiere para esa etapa. Ahora, hablando específicamente de la carne, ¿no? Si de pronto no hay acceso a la carne roja, ¿qué otro tipo de carne sí lo podemos usar si realmente decidimos y podemos tener acceso a la carne? Tenemos el huevo, tenemos el pescado, tenemos el pollo. El hígado de pollo es una excelente fuente de hierro y además es muy barato conseguirlo. Y también tenemos, pues otras, por ejemplo, los chapulines. Tenemos también otras proteínas de origen animal que a veces no se nos ocurren y son súper accesibles. Las chicatanas, las hormigas chicatanas también. Sí. En este debate de las nuevas formas de alimentarse, etcétera, sin tomar partido por nada, la pregunta tal cual es, ¿sí podemos vivir sin carne?
Sí se puede llevar una dieta basada en plantas, siempre y cuando esté guiada por un profesional de la salud, específicamente en niños, entrenado en nutrición pediátrica y con una adecuada suplementación. Sí. Sí o sí necesitan suplementación con vitamina B12, en algunas etapas con hierro, con ácidos grasos omega 3 y en algunas etapas también con ácido fólico y en algunas etapas con calcio si no lo están cubriendo con los alimentos de origen vegetal. En resumen, si decidimos por un tipo de alimentación o no tenemos acceso económico a una mejor alimentación como la carne, de todos modos tenemos que asesorarnos pues para balancear exactamente esa pérdida. Así es, y siempre buscar alimentos que estén fortificados, porque por algo se reguló, para que precisamente de una tortilla no solo obtengamos la energía de la tortilla y los beneficios del maíz, sino estamos obteniendo calcio, por ejemplo. Muy bien, bueno, pues ella es Marifer González, ella es pediatra, gastroenteróloga o gastropediatra. Sí, gastroenteróloga pediatra. Exactamente. Bueno, muchas gracias por estar aquí en Mega la Alegría. Gracias a ustedes. Continuamos.